Bienvenidos, los verdaderos vencedores no solo ganan su batalla, ganan su conciencia. The true victories don't you win the fight, they win their conscience. Hoy analizaremos la profundidad de la condición humana a través del cuento El vencedor de César Vallejo. Revisaremos la biografía del autor, el contexto de la obra y la irónica sensación de un triunfo que se siente como una derrota. Los invitamos a que nos acompañen en esta reflexión. César Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuco. Es una de las caras más emblemáticas e innovadoras de la literatura americana. Se graduó de bachiller en la Universidad de Trujillo en el año 1916, con una tesis basada en el romanticismo en la poesía castellana. Vallejo destacaba por su constante experimentación con el lenguaje y su extremo humanismo al momento de escribir. Si bien es cierto, él es más conocido por sus poemarios, como lo son Los Heraldos Negros y Trilce, también ha cultivado narrativa en distintos cuentos, como El Vencedor. Texto que hay detrás del cuento del vencedor de César Vallejo. Y bueno, iniciamos con la pelea entre dos niños, Junco y Cancio. A primera vista parece un hecho común entre menores, pero Vallejo utiliza esta situación para demostrar cómo los niños limitan lo que ven en los adultos, sobre todo en conductas relacionadas con la violencia, la rivalidad y la búsqueda de superioridad. Aquí la pelea no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de la sociedad, donde los comportamientos agresivos se vuelven normales y se transmiten sin cuestionamiento. Vallejo deja ver que detrás de un enfrentamiento infantil se esconde la influencia de un entorno que educa con el ejemplo y muchas veces reproduce formas de convivencia basada en el conflicto. Hola compañeros, mi nombre es Melanie Mamani Coma y yo voy a describir 3 escenas del cuento que nos muestra acoso escolar, desigualdad social e injusticia moral, ¿no? En el acoso escolar podemos ver en el cuento que desde el inicio Junco no actuó por voluntad propia, ¿no? Sino que el grupo lo obligó, lo incitó a pelear, ¿no? En el cuento nos dice, Junco no quería pelear, algo dentro de él se resistía. Nos vemos que él no quería pelear, ¿no? Podemos ver que el niño no es violento por naturaleza, sino que al contrario, esto es un claro ejemplo de que la presión social te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer, ¿no? En la desigualdad social, el cuento nos relata que la pelea dejó de verse como un simple juego de niños para convertirse en un espectáculo, ¿no? Porque el cuento nos dice, se hacían apuestas como carrera de caballos o pelea de gallos, ¿no? Y eso nos muestra como si los niños fueran animales, o sea, hace una comparación de los animales con los niños, ¿no? Y eso refleja una deshumanización y es una evidencia de que la sociedad puede producir discriminación desde que son infantes, ¿no? En la injusticia moral, Juncos ganó la pelea, ¿no? El grupo lo festejaba, pero Juncos no se sentía feliz, Juncos estaba triste y esto se puede ver en el cuento donde nos dice, ¿no?, que hasta Juncos, el propio vencedor, estaba triste. Esto nos revela que la pelea no fue un verdadero triunfo para Juncos, ¿no?, sino que obtuvo una pérdida emocional que le quitó la paz interior cuando él simplemente era un niño. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación presentamos un caso actual relacionado a la ODS, específicamente con la ODS 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer instituciones eficaces y responsables. Presentación del caso. El caso que hemos elegido se titula Cada mes se reportan más de 160 casos de bullying en los colegios públicos y privados a nivel nacional. Este dato ha sido difundido por RPP Noticias y evidencia una problemática social que afecta directamente a niños y adolescentes en el Perú. En nuestro país, la violencia escolar o bullying se ha convertido en un problema creciente, que según la noticia cada mes se registran más de 160 casos de acoso escolar a nivel nacional y los reportes de violencia física han aumentado más del 30% en los primeros meses del año. Esta situación refleja graves fallas en las convivencias escolar y una débil respuesta institucional, ya que muchos centros educativos no cuentan con psicólogos, protocolos adecuados ni un seguimiento efectivo de las denuncias
dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad. Además, el bullying no solo representa conflictos entre estudiantes, sino que también evidencia problemas más profundos como la desigualdad social, la discriminación y la falta de empatía, vulnerando a los derechos de estudiantes a una educación segura y pacífica. Relación con la ODS 16. Desde la perspectiva del ODS 16, el acoso escolar constituye una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, ya que afecta su bienestar emocional, limita su desarrollo integral y demuestra la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para poder prevenir, atender y sancionar estos actos de violencia. Reducir el bullying es fundamental para poder garantizar entornos educativos seguros, justos y libres de violencia, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y en paz. Conexión con la ODS 10. Asimismo, ese caso se relaciona con la ODS 10 en la reducción de desigualdades, ya que el bullying no solo afecta con mayor frecuencia a los estudiantes, sino en contextos vulnerables o en diferencias socioeconómicas. De esta manera se reproducen en las escuelas de las desigualdades presentes en la sociedad, perpetuando la exclusión social. En conclusión, el aumento del bullying en las escuelas peruanas demuestra la urgencia de fortalecer las políticas educativas, promover la convivencia pacífica y el poder garantizar la protección de los derechos de los estudiantes, en coherencia con los objetivos planteados por la ODS 16 y la ODS 10. Hoy he sentido el peso del mundo cayendo sobre mis hombros. He visto mis manos vacías, el polvo en mis rodillas y el silencio burlándose de mí. Me levanté porque no hay derrota más amarga de la que nunca intenta levantarse. Golpeé la puerta del destino con el puño sangrando y el destino se abrió. Comprendí entonces que vencer no es gritar victorias, ni vestir coronas, ni aplastar enemigos. Ser vencedor es seguir caminando cuando ya no quedan fuerzas, cuando todo duele, cuando el alma quiere rendirse. Y aún así dices, un paso más, yo soy el vencedor, porque aprendí a llorar sin esconderme, a caer sin quedarme en el suelo, a luchar con el corazón desnudo. Soy el vencedor porque fui vencido 1000 veces y 1000 veces resucité. Y aunque la vida me hiera, aunque la noche me encierre, sé que la luz me espera, porque quien nunca se rinde, ya ha vencido. Gracias. Buenas tardes, compañeros, les habla el estudiante Noelia Tello y en esta oportunidad les estaré explicando dos materiales basados en obras de César Vallejo. Primero serían la historieta El precio del progreso y luego una infografía sobre el cuento El muro noroeste. Ambos textos muestran o reflejan y critican una fuerte injusticia social y el abuso de poder. Como podemos ver en esta primera historieta, en la primera viñeta, podemos ver cómo vemos a estos políticos celebrando. Desde este inicio, la historieta nos muestra cómo es que las decisiones importantes del país se toman en espacios privados y alejados del pueblo. En la segunda viñeta, aquí se revela qué es lo que está en juego. Es una concesión, los personajes firman un acuerdo que benefician a unos pocos, no a toda la población. Mientras venden este país en nombre de lo que se podría decir el progreso, pero simplemente es beneficio de ellos, ¿no? En la tercera viñeta podemos ver la presencia de una mujer que sirve un vino, una diferencia social clara, ¿no? Los poderosos celebran, mientras quienes están por debajo deben aceptar el rol impuesto, y ella representa al pueblo, al silencioso, que observa los abusos que se pueden cometer. En esta cuarta viñeta podemos ver cómo brindan por la materia prima. La historia critica cómo las personas, especialmente las clases trabajadoras, son tratadas como recursos y no como seres humanos. En la quinta viñeta podemos ver la mujer por fin expresa lo que siente, ¿no? Su frustración que ganan ellos con el supuesto progreso, ¿no? Ya que ellos no son beneficiados en nada, sino todo lo contrario. Aquí aparece el cuestionamiento moral, ¿no? Si el desarrollo incluye al pueblo, o entonces no es progreso. En esta sexta viñeta y última, los políticos brindan por un futuro del Perú. Pero el texto no nos recuerda que un futuro es un futuro hipotético, ya que es decir que
Este comportamiento es injusto para la demás población, no es injusto para el pueblo y nos muestra un comportamiento corrupto. Esta infografía sobre el muro noroeste del cuento de Vallejo nos muestra que la justicia humana falla porque juzga de manera rápida y sin conocer la verdad. Se enfoca en castigar y no en comprender. Esta justicia imperfecta provoca condenas injustas, deshumanización, desesperanza y mayor sufrimiento social. El cuento destaca que la justicia humana es limitada por prejuicios. Solo una justicia más profunda y ética podría acercarse a la verdad. Tanto la historieta que les acabo de narrar como el cuento revelan cómo el poder y la justicia corrupta dañan a los más vulnerables y nos invitan a cuestionar el sistema para construir una sociedad más justa. El cuento nos está invitando a reflexionar sobre la importancia de transformar estos estigmas sociales que normalizan la violencia y la desigualdad. Vallejo nos plantea que es urgente promover una formación basada en la comprensión, la dignidad y la equidad. Estos valores son fundamentales para romper la conducta violenta y discriminatoria que las generaciones mayores transmiten. Por ello, según nuestra opinión, la transformación debe empezar en las primeras etapas de vida, no como espacios donde se presencia la violencia o lugares en los que los niños puedan ser vulnerados. Debería ser una posibilidad de cambio ético y humano. En definitiva, el cuento invita a imaginar una sociedad donde la infancia no reproduzca el sistema injusto, sino que sea el inicio de una vida más justa y con mejores oportunidades para todos. Gracias.